Señoras y señores, vamos con la actualización del caso Pablo Lavandeira, y es que es un caso que para muchos seguramente despierta mucho interés. Sé que hay algunos que tienen mucho el deseo de que Pablo Lavandeira pueda volver a Alianza Lima por lo hecho en su momento en las temporadas en las que estuvo con Alianza Lima. Algunos otros seguramente también tienen presente la crítica de las ocasiones en las que pudimos visualizar que Pablo Lavandeira pues expresó ciertas cosas dentro de la molestia, dentro del cómo él veía las cosas. Pero bueno, estamos aquí precisamente para hablar del caso Pablo Lavandeira. Y una de las cosas que les quiero comentar es acerca de que si llega o no llega, la verdad es que esto está muy cercano. Escuchaba al buen Edu Sobrino dar su información hace poco acerca del hecho de Pablo Lavandeira, y él nos comentaba que él considera que el jugador ya está a más de un 90% de llegar a Alianza Lima. Incluso se habla acerca de el cómo podría Alianza Lima manejar el tema de la presentación que pueda tener el jugador, etcétera. En este video vamos a hablar un poco de eso. También vamos a hablar acerca de qué puestos pelearía Pablo Lavandera llegando a Alianza Lima. También hablar un poco acerca del hecho de cómo se presenta esta situación en el caso de Pablo Lavandeira, y es que Melgar ya no estaba en esa consideración que pudiera tenerle a Pablo Lavandeira para ser usado en la siguiente temporada, sino que más bien el jugador estaba siendo, digamos, ofrecido a otros clubes para poder de alguna forma cederlo a préstamo, pero finalmente todas esas negociaciones no se han dado, y es por ello que finalmente el jugador tiene la posibilidad de llegar a Alianza Lima, pero con la condición de que pueda rescindir contrato con Melgar. Y es que el paso de Pablo Lavandeira en Melgar ha sido un paso que no ha tenido, digamos, mucho de lucidez. Han habido momentos en los que Pablo Lavandeira ha mostrado un poco de su juego, pero no ha sido suficiente en lo que para el director técnico actual ha podido, digamos, contemplar. Pero una de las cosas que podemos considerar de Pablo Lavandeira es que su caso se va a asemejar bastante a lo que fue el caso de Gabriel Costa en Alianza Lima. Y es que en su momento también a Gabriel Costa se le intentó colocar en préstamo hacia otros clubes debido a la alta tasa de dinero que se le pagaba al jugador. Sin embargo, finalmente no se llegó a nada. Una de las cosas que nosotros podemos recordar, el mismo caso similar está pasando con Pablo Lavandeira, y es que esa es la razón por la cual Pablo Lavandeira tendría la posibilidad de llegar a Alianza Lima, con la particularidad de que el jugador tendría que rescindir contrato. Y con esto se hace, digamos, más factible que el jugador pueda llegar a Alianza Lima. Las conversaciones están establecidas hacia ese rumbo, y una de las cosas que incluso se mencionan, y esto es algo que lo escuché del buen Edu Sobrino en Los Renegrones, algo que también les invito a que ustedes puedan revisar sus redes sociales. Algunos de ellos lo vas a poder encontrar en Twitter. Ellos se juntan como panel a hablar en el YouTube de Los Renegrones, así que también los invito a que ustedes puedan seguirlos porque tienen información muy buena, tienen debates muy buenos, tienen también mucha conversación acerca de la difusión del aliancismo, así que los invito a que puedan también revisarlo. Y hablando ya de Pablo Lavandeira, una de las cosas que mencionaba el buen Edu Sobrino es que se hablaba acerca del hecho de la presentación incluso de Pablo Lavandeira, que Alianza Lima ya estaba incluso de alguna forma tratando de ver cómo iba a ser la presentación de Pablo Lavandeira, porque nadie va a negar que una de las cosas que Alianza Lima tenía en su momento como parte de la planificación, porque una de las cosas que debemos recordar es que Pablo Lavandeira, en el año en el que se va a Melgar, 6 meses antes, me parece que había, 6 meses antes o unos meses antes, había sido renovado por Alianza Lima. Es decir, Alianza Lima tenía en la planificación seguir con el jugador por lo que había visto en su rendimiento, que si bien no necesariamente estaba yendo de la mejor manera, pero de acuerdo a lo que había visto Alianza Lima, quería renovar al jugador, también por el compromiso que el jugador siempre mostraba. Si bien las cosas no se dieron del mejor modo posible, esto muy en relación a aquellos refuerzos que llegaron en ese momento y que la verdad es que no nos fue
nada bien con esos refuerzos, y estoy hablando claramente de Cristian Cueva, que espero que para muchos que seguramente tienen la opinión diversa en este canal, no tengan, digamos, en buena estima el paso que ha tenido Cristian Cueva en Alianza Lima, tanto el paso anterior como el actual. Pero bueno, finalmente esas fueron las situaciones que se dieron. Pablo Lavandeira terminó saliendo de Alianza Lima, pero ahora se prevé la vuelta del jugador. Y una de las cosas que nos estamos preguntando, seguramente tanto tú como yo, es que con los actuales refuerzos que está trayendo Alianza Lima, con los jugadores que se tienen en Alianza Lima, con los canteranos que se tienen en Alianza Lima, que de acá se ha hablado mucho, ¿qué posición es la que ocuparía Pablo Lavandeira? Y una de las cosas que debemos recordar del jugador, y precisamente se los voy a mostrar por este lado, son las posiciones en las que el jugador ha participado. Por ahí, una de las más resaltantes que normalmente se le ha visto en el jugador son la de extremo por derecha, por izquierda y también la de medio centro ofensivo. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque hemos hablado mucho acerca de la posible llegada de Cepelini, también en el caso de un 10, o sea, de un medio centro ofensivo. También se ha hablado de las llegadas ya inminentes, en este caso hablando de Alan Cantero, que también te lo hemos comentado en un video que te invito a que puedas revisarlo en el canal. Y también la llegada y la presentación y el jugador que ya ha sido presentado, que es Eric Castillo, con lo que estos dos jugadores se desempeñarían por los extremos, y ahí es donde Pablo Lavandeira se creería que pueda luchar un puesto. Sin embargo, debemos considerar que tenemos a dos jugadores ya en esas posiciones. Hablando por derecha, Kevin Quevedo; hablando por izquierda, tenemos a Yamir Darrigo. Y es por eso que se cree más bien que la posición que podría el jugador luchar, el jugador tratar de competir por ese puesto, sería la de medio centro ofensivo. ¿Y desde dónde se responde este argumento? Bueno, vamos a verlo un poco más abajo para que ustedes puedan notar dónde ha sido la producción mayor de Pablo Lavandeira. Y es que como medio centro ofensivo ha tenido 156 partidos, es decir, es donde más se ha desempeñado. Ha tenido 36 goles y 29 asistencias, considerando que es un jugador de 34 años, que siempre suele, digamos, luchar los balones, que siempre intenta también llevarse a uno, a dos, poder inventar algo en el medio campo. Creo que sería una de las posiciones interesantes en las que se le pueda tener de acuerdo a la data que tenemos. Creo que eso es una cosa importante que resaltar, y considerando que si traemos a Cepelini, o ya hablaremos de una información más que también te invito a ver en el video que hemos hablado acerca de la actualización del fichaje de Cepelini, en el que vamos a hablar de quién llegaría si es que no llega Cepelini. Bueno, el caso, hablando de Pablo Lavandeira, es que él probablemente lucharía por el puesto de 10 con el jugador que vaya a llegar, ya sea Cepelini o el posible fichaje que llegara en esa zona. Y decimos esto porque Alianza Lima, una de las cosas que se está conociendo es que Alianza Lima va a ir sí o sí a usar el sexto refuerzo para esta temporada. Dime tú qué opinas acerca de la llegada de Pablo Lavandeira. ¿Crees que su desempeño en caso de llegar a Alianza Lima, lo cual es prácticamente un hecho, crees que debiera ser como 10, luchando la posición de 10, o como extremo por derecha o por izquierda? Dime tu opinión en los comentarios, que te estaré leyendo. Y sin más me despido, no sin antes decir como siempre, arriba.